A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto con don Alberto Quintanilla. En su momento él ha sido congresista, es un reconocido abogado, analista político, columnista en el diario Correo, ¿no? Y siempre está muy al tanto del acontecer nacional y naturalmente lo que acontece en su tierra, en Puno. Qué gusto saludarlo, don Alberto, muy amable como siempre. Buenas tardes, señor José Fernández, un saludo a todos los amables televidentes de RCR, adelante. A ver, coméntenos respecto a lo expresado por la presidenta Dina Boluarte ayer. No es que quisiéramos echarle más incienso a la situación, sino que en el mismo momento que estamos viviendo los peruanos, siempre hay que tener alguna ponderación, hay que tener mucho tino para expresar, ¿no? Y se lo pregunto de una manera muy directa, ¿cómo ha reaccionado Puno? Mire, yo pensé que siempre iba a quedar como un lapsus que la gente podía entender que se había cometido por parte de la presidenta, pero al haber escuchado el conjunto de la conferencia de prensa ante la prensa extranjera el día de ayer, ciertamente no es un lapsus, es la coronación de toda una posición. Y ciertamente la población de Puno lo ha tomado muy mal, la prensa, los distintos medios de comunicación, los dirigentes se han manifestado rechazando esta posición de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Que como usted había dicho, lo que ha hecho es echar gasolina a un incendio, echar más leña al fuego, atizar las contradicciones. Ciertamente refleja una voluntad de no dialogar o querer primero aislar a Puno, someterlo a Puno y luego poder dialogar. No es lo más correcto, creo que ella debía actuar en favor de los 33 millones de peruanos, incluidos los de Puno, que somos peruanos tan igual que ella y tan igual que el resto de habitantes del país. Ahora, agudiza más la crisis, la situación que vive Puno, ¿no? Pero a partir de ahora va a ser muy complicado, ¿cree usted, establecer algún canal de diálogo, algún canal de entendimiento? ¿Qué tendría que pasar para establecer, si se quiere, una recomposición entre Ejecutivo y los hermanos de Puno? Mire, yo creo que el diálogo nunca hay que perder la esperanza de que es posible establecerlo. Yo creo que así como no hay vacío de poder, no hay vacío de diálogo tampoco, ¿no? Es cierto, digamos, de que las posiciones están bastante confrontadas, pero el Ejecutivo tiene que empezar. Por ejemplo, la semana pasada había una comisión de viceministros encabezado por un viceministro Molina y llamó a los dirigentes a que vayan a dialogar a las instalaciones del aeropuerto. Lógicamente ningún dirigente se animó a ir porque la noche anterior y en la mañana de ese día estaban buscándolos para detenerlos. Entonces, lógicamente sonaba una trampa, ¿no? Ir al aeropuerto que está cercado por policías y militares. Los iban a detener entrando al aeropuerto y los iban a presentar diciendo capturan a dirigentes entrando al aeropuerto. ¿Para qué? Para tomarlo. Y no iban a decir para el diálogo. Eso no tiene que ser. Ahora, yo creo que, ¿qué hacer? Buscar canales de diálogo, buscar la mediación de la Defensoría del Pueblo, buscar la mediación de la Iglesia Católica, buscar la mediación de los alcaldes electos, del gobernador, de los colegios profesionales, de las universidades de Puno o Juliaca, que son universidades nacionales, cualquier actor que sea imparcial y que ofrezca las garantías de que pueden dialogar, ¿no? Y que no van a ser detenidos los dirigentes. Ahora, la Conferencia Episcopal Peruana de manera abierta se ha ofrecido para ser mediador, ¿no? Y hay quienes consideran que las otras iglesias también deben de sumarse, ¿no?, en este trabajo ya ecuménico que podría establecer canales de diálogo. Pero nos encontramos con otro problema. Usted es una persona dialogante, don Alberto, una persona además con mucho tino político, con mucho oficio político, conoce los vaivenes de la política. Ahora lo que vemos es que los alcaldes, y probablemente sí tenga una explicación, recién están nuevos en sus funciones,
25 días en funciones y naturalmente no quieren, o sea, tener, digamos, esta cercanía en estas circunstancias con el gobierno. Pero algo se tiene que hacer para destrabar, tanto a los alcaldes, al gobernador regional o a otras autoridades, ¿no? O sea, ¿qué mecanismos, prácticas de acercamiento directo, como dicen los norteamericanos, face to face, que pueda garantizar que en el corto plazo establezcamos canales de mínima confianza? Mire, yo creo que habría que primero buscar un interlocutor, un mediador que esté dispuesto a propiciar el diálogo, ¿no? En segundo lugar, invitar a que ese mediador comunique con ambas partes y les pida a uno el requerimiento de sus reclamos, sus planteamientos y luego trasladárselo a la otra parte para luego, digamos, caminar en el diálogo. Ciertamente, digamos, la mejor forma, la forma que se ha venido implementando estos intentos de diálogo no han sido intentos de diálogo, ¿no? Más han parecido tretas para retenerlos, celadas para que vayan al aeropuerto y detenerlos. Pero por otro lado, la presidenta tiene que cambiar de discurso, ¿no? No puede referirse así a los puneños. Mire, en el mensaje que dio la semana pasada, el día viernes, parecía un parte de guerra, ¿no? Para afianzar a los que lo apoyan a ella para enfrentar al resto. La conferencia de prensa de ayer ha tenido una serie de imprecisiones que la gente dice que son mentiras, pero lo cierto es que no son verdades, ¿no? Por ejemplo, decir de que en los manifestantes ha habido uso de armas con las cuales se han matado a los otros manifestantes, o que ha habido, digamos, francotiradores desde la sociedad civil que han disparado en contra de los manifestantes sin presentar ninguna prueba. Y como dice el gobernador Richard Anco, cuando ya se tiene el peritaje inicial del Ministerio Público y de la oficina correspondiente del médico legista, que dice que han sido disparos compatibles con armas disparadas por los fusiles AKM, que son del ejército, de la policía del ejército del Perú. Entonces, sin presentar ninguna prueba, ¿no? Después de decir de que se habrían empleado armas y municiones que venían de Bolivia, cuando eso todos sabemos que fue una noticia de hace 2 años en la cual Bolivia había dado cuenta que había capturado a unos contrabandistas que pretendían introducir municiones al Perú y presentarlo como de una situación actual. Me parece muy mal gusto que una presidenta de la República, con toda la información que tiene o puede tener con los servicios de inteligencia, con el acceso a los informes del médico legista, la fiscalía, etcétera, haya dicho, digamos, esas imprecisiones que la población de Puno lo ha considerado ofensivas, ¿no? La salida pasa por la renuncia de la presidenta de la República, ¿cree usted, don Alberto? Y yo estoy porque la presidenta de la República, Dina Boluarte, renuncie. Pero para iniciar el diálogo, digamos, no podemos ir a posiciones extremas, ¿no? O no podemos decir, digamos, que es condición previa a su renuncia. Sería algo mejor, en mi opinión. Pero no es en mi opinión, no es un elemento imprescindible para iniciar el diálogo, ¿no? El diálogo hay que implementarlo con el máximo esfuerzo, con respeto a las otras partes y buscar, digamos, un camino, ¿no? Yo no creo, digamos, que sea condición para dialogar. Tal vez sea una condición o la mejor situación para salir de esta crisis, pero como condición imprescindible para iniciar el diálogo no veo conveniente. ¿Ello qué significa? Que aún así se aprueben el adelanto de elecciones. Hace un momento un grupo de gobernadores encabezado por el doctor Roel Sánchez han llegado al Parlamento, se están presentando una propuesta para que se acelere el programa de elecciones generales, ¿no? El cronograma de elecciones generales para el 2023, ¿no? Entonces, no sabemos si el legislativo va a tomar en consideración ese tema, pero ¿solamente el adelanto de las elecciones puede morigerar los ánimos o ya la situación está demasiado caldeada que eso no va a contemporizar? Mire, yo creo que eso ayudaría bastante. No resolverá,
La otra conducta es que la presidenta o no dé mensaje en contra de la población de Puno y que hable de cualquier otra cosa, ¿no? O cuando se refiera, digamos, a Puno, trate con respeto y reconozca la... Mire, Puno, ¿por qué está resentido con la señora Dina Boluarte? Porque Puno le dio el 89% y pico de la votación en la elección que eligieron a Pedro Castillo y ella fue elegida vicepresidenta. Dina Boluarte vino a Puno después de que fue electo Pedro Castillo presidente y en una presentación en la Plaza de Armas de Juliaca dijo que ella, si es que lo vacaban al presidente Pedro Castillo, ella se iba. Y los aymaras y los quechuas creen mucho, y los puneños en general creemos mucho en la palabra de las personas. Entonces una persona que dice eso, luego, digamos, actúa de diferente manera y agrede a la población de Puno, porque yo considero lo que ha hecho en la conferencia de prensa es una serie de agresiones a la población de Puno, ¿no? Que merecerían una disculpa, empezar con las disculpas por lo menos, ¿no? Pero no esa disculpa que dicen, si te sientes ofendido, pido disculpas, o sea que si no me siento ofendido, no pido disculpas. No hay una convicción real, no hay un pedido real de disculpas que debe hacer la presidenta, ¿no? La presidenta debe representar a los 33 millones de peruanos y no solo a la capital y no solo al resto del Perú, excluyendo a Puno, como lo ha hecho en el mensaje de ayer. Me parece ciertamente totalmente, no solo desagradable, no solo ofensivo, sino inadecuado, ¿no? En momentos que ella necesita salir de esta crisis. Con toda la experiencia política que usted tiene, como militante de una izquierda responsable, ¿cómo mira el escenario? ¿Renunciaría hipotéticamente Dina Boluarte? Constitucionalmente tendría que asumir José William Zapata, el presidente del Congreso de la República, y convocar a elecciones. ¿Ese debería ser el tránsito normal o se viene otra cosa con la experiencia que usted tiene? Mire, yo creo que los manifestantes han planteado una posición clara. Ellos quieren la renuncia de Dina Boluarte, quieren la renuncia de la mesa directiva, la recomposición e ir a un gobierno más o menos parecido al que se propició con Valentín Paniagua o con Francisco Sagasti, ¿no? Eso es, digamos, el pedido óptimo que hacen los manifestantes. En el otro extremo está la represión, ¿no? O sea, el día de ayer han llegado más de 500 efectivos de las Fuerzas Armadas provenientes de Arequipa, Tacna y Moquegua y que han entrado por la carretera de Moquegua. Eso es los dos extremos. Quieren militarizar y reprimir a sangre y fuego. Busquemos alternativas de diálogo intermedias. Puede ser esta mesa que se siente, digamos, a dialogar y decir el primer paso que ofrecemos por parte del gobierno es el adelanto de elecciones para el 2023. Por estas y tales razones, los otros mantendrán la posición de que renuncia a Dina Boluarte. Dina Boluarte podrá decir no sé qué cosa. En mi opinión, digamos, son los dos puntos extremos y que busquemos salidas intermedias, ¿no? Y eso se logra con el diálogo, ¿no? Sí, bastante complicada la situación, ciertamente. Pero ojalá que encontremos salidas. Ya no podemos seguir manteniendo esta misma situación. Está paralizado varias localidades del país, hay bloqueos, hay desabastecimiento. En Puno, ¿cómo está la situación en Puno a propósito? Miren, en Puno está paralizado la región de Puno. En Puno hoy día y ayer han habido marchas bastante pacíficas. Y eso también se ha remarcado en varias oportunidades. La violencia que se han propiciado ha sido generada por un pequeño grupo que la población identifica y denuncia y les dice entre comillas ternas. Y digo entre comillas porque es un hecho que no está probado. Yo me resisto a creer de que estos grupos violentistas estén vinculados a la Policía Nacional, lo cual sería ciertamente funesto. Pero la policía no ha hecho nada por detenerlos. La población ha detenido a 2 o 3 de ellos, los ha entregado a la policía y la policía los ha vuelto a soltar y no ha dado ninguna explicación. Hay varios videos que circulan por los medios de internet y que señalan de que están recibiendo algún nivel de apoyo o de implementos por parte de la policía que después los usan en los actos violentistas. Eso también debía aclarar, ¿no? Yo no quiero afirmar que son ciertos esos hechos, pero ellos tienen la posibilidad de investigar
y presentar una explicación a la ciudadanía. Don Alberto Quintanilla, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias. Yo creo que hay que trabajar por el diálogo para construir la paz y sobre eso comenzar a ver los problemas de Puno. Y es tarea de todos, ¿eh? Usted que tiene mucha experiencia, que la gente le guarda mucho aprecio en Puno, debería de una u otra manera redoblar esfuerzos, usted como otros académicos, intelectuales en Puno, para establecer esos canales que se requieren. La situación es muy difícil, ya no vamos para más, ciertamente. Gracias, estamos dispuestos a hacer lo que usted señala y creo que es lo mejor para el país y para Puno y para todos. Gracias. Muy amable, conversamos con don Alberto Quintanilla. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.